Desde el capítulo Psiquiatras en Formación de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, queremos agradecer al doctor Leonardo Peskin por las presentaciones que dará y que ha dado sobre los aportes de Lacan al psicoanálisis. En esta serie de encuentros denominados Introducción a algunos conceptos básicos de los aportes de Lacan, que tomarán ejes centrales de la teoría psicoanalítica para pensarlos a la luz del psicoanalista francés Jacques Lacan. El doctor Leonardo Peskin es médico psicoanalista, miembro titular didacta y profesor titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, full member de la International Psychoanalytic Association, profesor en posgrados y doctorados universitarios. Presenta numerosos trabajos publicados en revistas y libros de psicoanálisis y es autor de 2 libros, Los orígenes del sujeto y su lugar en la clínica psicoanalítica, y La realidad, el sujeto y el objeto. Durante la presentación pueden ir enviando las preguntas en el chat, que hacia el final se estarán enviando al doctor Peskin para que pueda contestar. Bueno, la idea de hoy es, ante todo, buenos días a todos, pero la idea que hoy tengo es de intentar aplicar todo lo que fuimos desarrollando en las 3 reuniones anteriores a un cierto uso posible que denominamos la práctica psicoanalítica. La práctica psicoanalítica es amplia, digamos, de algún modo el psicoanálisis, en la medida que se fue desarrollando y a partir de las propuestas de Freud y después de Lacan, se fue llevando a un montón de dimensiones que no son solamente la terapéutica o la atención de pacientes. Hay práctica teórica que abarca la arquitectura, el arte, la filosofía, las matemáticas, el derecho. Es decir, creo que hoy en día no hay rama de algo que tenga que ver con lo humano, la medicina incluso, que no haya sido tomada o invadida o incluso como si se hubiese dado un fenómeno de incorporación conceptual y terminológica en todas las ramas que uno puede imaginar. Y con desarrollos muy interesantes, es decir, que produjo una especie de aire de humanización en un montón de lugares. En una visión optimista, en otra visión hay alguna puja entre ciertas otras disciplinas y el psicoanálisis, por su estatuto científico, por sus bases conjeturales como disciplina. Ahora, yo voy a tratar de restringirme en ese sentido, porque por ahí lo que más interesaría es proponerles pensar cómo se considera el abordaje terapéutico, clínico, en la psicoterapia o en el psicoanálisis. Y esto tiene una especie de desarrollo propio en el pensamiento de Freud. Como yo le fui diciendo en reuniones anteriores, no es una cosa estática el desarrollo de Freud ni el de Lacan. Es decir, va variando de acuerdo a la evolución teórica y va variando, si uno lo va leyendo diacrónicamente a lo largo de todo el desarrollo del psicoanálisis, va variando por una serie de influencias que van teniendo los cambios culturales y los cambios incluso de presentación clínica de muchas cuestiones, cosa que es muy interesante estudiar, y bueno, justamente el psicoanálisis en articulación con ese tipo de lectura permite entender algunos cuadros paradigmáticos, como la histeria, cómo fue evolucionando a lo largo de la historia de la humanidad y cómo se ve afectada por los cambios culturales. Más de una vez voy a citar algo de Foucault hoy, que es el que escribió La historia de la locura, que es unos textos que valdría la pena que todo psicoanalista y psiquiatra pueda reconocer o frecuentar para entender las posibles presentaciones evolutivas de la locura, que es una cuestión a distinguir de la psicosis, y
y cómo tratarlo e incluso cómo vincularlo con la presentación clínica psicoanalítica. Es decir, que hay formas clínicas que en una época se veían y ya no se ven más, por ejemplo, los grandes ataques histéricos, que en algún sentido se podría decir que eran en la medida en que las histerias se internaban con las epilepsias, que se potenciaban mutuamente. Y después, bueno, vienen otras formas de histeria que se parecen más a las catatonías, y aparecen formas que tienen que ver con tendencias adictivas. Depende con qué interjuego social se va dando. Yo diría genéricamente las internaciones, pero es la interacción social de las entidades clínicas con los prototipos sociales de patología. Hoy en día, por ejemplo, la influencia de la cuestión adictiva ha afectado todos los cuadros. Ahora, esto es un tema muy general y haría como toda una apertura acerca de los diagnósticos, que es otro gran tema a revisar, porque si bien el psicoanálisis establece como 3 categorías diagnósticas que las propone Freud y las retoma Lacan con cierta firmeza, como la neurosis, la psicosis y la perversión, también en ambos autores hay un margen para una cantidad de otros cuadros que no son esos 3 cuadros puros. Hay formas mixtas y hay toda una clínica que se plantearía como clínica de borde, o clínica en alguna vertiente clínica del narcisismo, o otro tipo de clínica. Es decir, si a ustedes les interesa en particular el tema del diagnóstico psicoanalítico, hay un artículo que circula en internet que yo escribí, un poco planteando la dificultad de definir cuadros netos. Todas las clasificaciones cometen ese error, hacer una taxonomía de las cosas que no es como se ven, y ya les digo, va cambiando a medida que evolucionan las cosas. Las cosas es la cultura, los hábitos sociales, las características de la subjetividad que también van cambiando. Todo es, y esto quisiera dejárselos como un planteo de base, todo es muy móvil y dinámico. Y eso va afectando incluso el desarrollo de las profesiones según la edad de cada uno. Es decir, no es lo mismo tener 70 que tener 50, que tener 40, que tener 20, en todo sentido. No solo por lo que está pasando ahora, sino por la clínica que se va presentando y cómo se puede pensar. Ahora, siguiendo esa línea, yo les diría que en la llamada posición del analista, que después vamos a tratar de desarrollarla un poco más, lo primero a considerar es, desde cierta posición, qué es algo que se puede mover y qué cosa no tiene libertad de movimiento. Yo en ese sentido, a ver si puedo compartir pantalla con ustedes. A ver... voy a mostrarles esta pirámide que ven ustedes ahí. A ver. Esta pirámide que ven ustedes ahí definiría lo que se pueden llamar los grados de libertad que tiene el analista. El analista o digamos, el que hace un abordaje, quizás haya que discriminar lo que se define como analista, como terapeuta, pero yo esa discriminación me parece que es ociosa. Es el que va a abordar desde la perspectiva psicoanalítica una cuestión.
Esta pirámide, que por ahí ustedes algo pudieron leer en el artículo que les envié, es un desarrollo que hace Lacan al estudiar la dirección de la cura y las características del poder posible de esas intervenciones de curación. Cura o curación, también son dos términos a revisar, pero pongamos cura. La dirección de la cura y los principios de su poder. Lo que ahí dice, toma como modelo un general prusiano, Clausewitz, que es el que hizo esa cuestión de relacionar la guerra con la política, o decir más o menos como que la política en ciertos momentos puede continuarse en la guerra o quizás volver a la política. Hace 3 niveles de desarrollo. Pone en la punta donde hay menos movilidad posible a la política como que el estatuto del inconsciente o del sujeto del inconsciente es algo indiscutible. Si uno quiere ser psicoanalista, tiene que admitir o reconocer que el inconsciente existe. Es decir, que sería la credencial para entrar en el club de los psicoanalistas. Si se pone en cuestión el inconsciente, no pasa nada grave, pero se pasa de club. Es decir, va a ser en otra dimensión no psicoanalítica. Por eso, ahí el grado de movilidad es mínima. Es decir, no hay mucha alternativa de poner en duda la vigencia del inconsciente. Esto no quiere decir que todo sea inconsciente o que todo lo que veamos en el abordaje clínico lo tengamos que dilucidar y remitir al inconsciente, porque justamente el inconsciente y la subjetividad tienen restricciones. Entonces tenemos, en esas restricciones tenemos las dificultades de abordaje psicoanalítico. Pero sin embargo tenemos que conservar la convicción de que el inconsciente opera. Les diría un poco en broma, prendido o apagado, porque justamente un aporte que hace Lacan es al carácter pulsátil del inconsciente. No es una cosa estática que opera siempre, hay producciones y hay expresiones del inconsciente, pero no todo lo que pase, un lapsus o cualquier producción, va necesariamente a tener que ver con el inconsciente. Y es un cuidado particular que los psicoanalistas tienen que tener. A veces ciertas producciones son de origen biológico o son de origen social o son de diferentes orígenes y que no son del todo interpretables a partir de la lectura psicoanalítica. Por eso, si ustedes se acordarán, bueno, para los que son un poco más grandes, en una época se había puesto de moda un programa de televisión que se llamaba Las patas de la mentira, que buscaba los lapsus por todos lados y trataba de descifrar la intencionalidad inconsciente y acusaba de doble discurso a alguien porque había tenido un lapsus. Y no siempre un lapsus es una producción inconsciente. Si bien podríamos decir que es algo que tiene que ver con el inconsciente, pero no es reveladora necesariamente de un contenido valioso. Siempre se usa una expresión, alguna vez en una entrevista a Freud le preguntaron, ¿pero usted cree que un cigarro es un símbolo fálico? Y él respondió, un cigarro puede ser un cigarro, un cepelín, era la época del cepelín, puede ser un cepelín, y no necesariamente es lo que representa lo fálico. Es decir, ahí hay una cautela que habría que solicitar a los psicoanalistas de no excederse en la consideración de que lo único interpretable o la única razón de las cosas es el inconsciente del psicoanálisis. Pero saliendo del inconsciente existe otra dimensión, que es el ello, que es una dimensión que corresponde a la segunda teoría tópica freudiana, y que el ello y el inconsciente tienen que ver, pero no son la misma cosa. Y esto lo discrimina mucho Lacan, es decir, le da al inconsciente un estatuto muy de organización
ligada a lo simbólico, y el ello tendría más que ver con la pulsión y lo real. Entonces tendríamos el deseo como ordenador o como ética del inconsciente, y la pulsión que tiene que ver con una dimensión no tan reductible al deseo. Bueno, es difícil no seguir desarrollando teoría, pero yo preferiría aplicar lo que fuimos viendo a lo que estamos desarrollando ahora. En el nivel más bajo de esta pirámide, más bajo en relación a la política, que es inamovible, tenemos la estrategia. Es decir, los tres niveles son política, estrategia y táctica. La estrategia psicoanalítica es la transferencia. Es decir, nosotros podemos organizar nuestro quehacer psicoanalítico en base a un orientador que es la transferencia, que es derivada del primer nivel del inconsciente, pero en realidad la transferencia es una forma en que se presenta la vigencia del inconsciente y de las otras dimensiones también, pero que es la que define un campo posible de abordaje. Por eso Freud dijo que se podía abordar un cuadro analíticamente si se instalaba la transferencia. Si no, no es que no se pudiera hacer nada, pero el psicoanálisis requiere de la transferencia para poder desarrollarse como requerimiento clínico. Por eso él en un principio separó las neurosis que llamó de transferencia, las que instalan una transferencia, diferenciadas de aquellas que no, que las consideraba ya sea psiconeurosis narcisísticas o psicosis, que esto se revisó después y Lacan lo modifica y plantea que hay transferencia aún en esos casos. Lo que pasa es que no tiene las cualidades de la transferencia ligadas a la producción del inconsciente, que esa se da más en la neurosis. Por eso creo que se amplió el concepto de transferencia, se puede plantear transferencia psicótica, se puede hablar de transferencia narcisística, y no por eso se abandona la posibilidad de abordaje, pero con una consideración totalmente distinta. Por ejemplo, siendo ustedes psiquiatras, yo les diría que la transferencia en la psicosis es de una intensidad y de una relatividad en cuanto al respeto de ciertos órdenes de simbolización, que no es que no tenga simbolización la psicosis, al contrario, es una particular simbolización y una particular expresividad transferencial. Yo les diría que hay que tratarla y manejarla teniendo en cuenta esas modificaciones. Por eso Lacan, por ejemplo, cuando habla de las entrevistas preliminares, que es una cuestión que ahora vamos a comentar, dice que hay que tener cuidado de intervenir, interpretar en ese momento, previo a un diagnóstico diferencial entre neurosis, psicosis o lo que sea, porque la intervención en ese caso puede desencadenar una psicosis. Es decir, que la prepsicosis, que sería otro tema grande para charlar, es un estado previo a la eclosión de la psicosis, que es un tema que trae mucho Lacan y que es muy interesante. ¿Cómo están las cosas antes que alguien se psicotice? Porque eso nos va a orientar a cómo puede ser que salga o que modifique la posición psicótica. Es decir, que habría una prepsicosis o una predisposición a la psicosis, un desencadenamiento de la psicosis por alguna razón y una especie de búsqueda de modificación de la cuestión que no es cura en un sentido pleno, sino es lo que se podría plantear una estabilización o una mejoría en la medida que se tiene en cuenta que la transferencia y el modo en que la psicosis se desarrolla requiere de otro tipo de herramientas que no son la interpretación estándar. Los oriento, por ejemplo, en el trabajo de Freud sobre la psicosis, porque Freud tiene un historial de cada tipología que él define. En el caso de la psicosis toma el famoso caso Schreber, y Schreber se psicotiza en un momento determinado, cuando es nombrado en la Corte Suprema
y ahí desencadena la psicosis porque no pudo soportar simbólicamente ese paso, y ahí aparece su producción psicótica, que es frondosa y compleja, y que se la conoce a partir de un texto, no fue paciente de Freud. Es la lectura de un texto que él hace y aplica toda su teoría a la lectura del texto. Ahí tienen un caso interesante de esto, de la extensión del psicoanálisis. ¿Ahora? Ahí está. Ahora bárbaro. Genial. Bueno, ¿Te cayó internet? los truenos, los rayos, bueno, lo real irrumpe. Bueno, recuerden la pirámide, porque acá no la tengo, pero por suerte ya se las había mostrado. Nos faltaba la base. Estábamos en la idea de los niveles de abordaje posible, y digamos, la estrategia nos va conduciendo al último nivel, al más libre de todos, que es la táctica. Es decir, que esta es una consideración que, si bien emerge de Clausewitz, hoy en día, como les decía antes del psicoanálisis, se extendió a todo. Todo el mundo está hablando de política, táctica y estrategia en el fútbol, por ejemplo, o en cualquier deporte o en cualquier circunstancia. En nuestro juego, la táctica es definida como la intervención. La intervención en realidad es lo más libre de todo, es decir, cuándo uno va a intervenir. No es algo que se pueda definir teóricamente. Ahí hay una idea de Lacan que no hay un saber posible sobre la técnica. Hay acumulación de experiencia, hay una especie de utilización de un know-how que es la utilización de un know-how que le va a permitir a uno intervenir. Si seguimos las alegorías de Clausewitz, puesta la tropa en cierta posición, apuntados los rifles en cierta dirección, quedaría el hagan fuego a discreción, como dicen en las películas y en la guerra. La guerra antigua, hoy ya nadie da la orden de fuego. Cada uno decide lo que quiere, pero de todas maneras, la decisión de cómo intervenir, intervenir no es no solamente interpretar, ahí se abre otro gran capítulo. La interpretación es modificada como concepto por Lacan, y en realidad lo que va a ir planteando es la intervención, que puede ser un señalamiento, que puede ser un acto, que puede ser una puntuación. Es decir, que la idea de interpretación, que era muy ligada al concepto inicial freudiano del inconsciente, se va relegando porque justamente la interpretación está muy ligada al concepto de deseo. Es decir, lo que requiere interpretación es el deseo. El deseo, como fuimos viendo en reuniones anteriores, es inconsciente y solo se revela vía una interpretación. No hay una posibilidad de que uno descubra el deseo si no es interpretado. Pero no todo es deseo, como fuimos viendo, no todo es inconsciente. Hay pulsión, hay narcisismo, hay dimensiones de otro orden. Por eso, no siempre interpretativamente podemos abordar una circunstancia. Interpretación sería algún grado de desciframiento de lo que pasa, que usted hace tal cosa o vos haces tal cosa por tal otra. Es como si eso, o querrías hacer tal otra cosa. Bueno, todo eso es cuestionado por el pensamiento de Lacan porque es cierre de interpretación. La interpretación da un sentido y cierra. Y si no es atinada, que muchas veces no es atinada, en realidad clausura. La interpretación tiene que ser del propio sujeto, porque además, si uno da una interpretación del deseo, el que fuese, es la suposición de que esa es la cuestión, y
probablemente pueda hacer que se asuma por el parte del sujeto sin que sea esa la razón de las cosas. Es como si uno terminase enseñando psicoanálisis y el paciente termina aprendiendo psicoanálisis y cree que su Edipo es de determinada manera. En lugar de abrir y de no cerrar interpretativamente, sino más bien suscitar que si hay interpretación que venga de parte del propio sujeto. Ahora, esto que les estoy diciendo es la decisión que hay que tomar en el plano más libre, es decir, cómo voy a intervenir. No es que nunca haya una interpretación. Alguna derivación de la escuela psicoanalítica lacaniana plantea que la única interpretación viable es en el final de análisis, lo cual es una exageración. No es que nunca haya que interpretar nada, pero mucho menos de lo que se hacía. Lo mismo un pariente de la interpretación, que es la construcción, que es una hipótesis que tiene Freud de que se puede construir o reconstruir protésicamente un hecho de la historia del sujeto, tratando de hacer ese injerto para ver si por esa vía se ayuda a relanzar la cuestión. De hecho, de todo esto que les estoy diciendo, el gran orientador semiológico es cómo uno vaya escuchando y orientando su posición, ya sea desde el diagnóstico hacia el avance, con la consideración de instalación de transferencia, y cuál es el momento oportuno para intervenir. En ese sentido, voy a tratar de definirles genéricamente lo que podríamos llamar una semiología psicoanalítica. Si bien nosotros, los que son médicos, estudiaron la semiología médica, que es muy interesante, que era esa famosa inspección, palpación, percusión y auscultación. No sé si sigue percutiendo, que nosotros íbamos con un martillito, una pañoleta. Todo eso me parece que se fumó, y está sustituido por exámenes complementarios, pero de todas maneras, era importante esa clínica, sigue siendo importante, porque no es reemplazable del todo, pero hay que reformular esa clínica semiológica desde el psicoanálisis. Sería como cómo se escucha. Casi todo se hace con la oreja, pero también se mira, hay inspección psicoanalítica, y hay, en cierto modo, percusión también, porque uno interviene, toca, y a ver qué respuesta hay, cómo va respondiendo a esa intervención el analizante. Ahora, esa orientación la va dando la escucha y va construyendo, si ustedes se acuerdan de las charlas que dimos sobre transferencia, en la medida que uno interviene, va apoyándose en la transferencia, como vimos, como precondición. Y eso es un supuesto saber que se atribuye al analista. Es la dimensión simbólica de la transferencia. Es decir, el paciente se supone que si entró en análisis, está prestando atención y está tratando de ver si puede aplicarse eso que hace o dice el analista a su inconsciente. Y si eso opera, en algún sentido hay respuestas que pueden ser de los más variables. Algunas pueden ser de que se produzca una especie de apertura y profundización del análisis, que es lo ideal, es decir, que la intervención en transferencia, en algún sentido, permita relanzar, por ejemplo, en cierto momento teórico, ya les digo, esto es móvil, en cierto momento teórico es relanzar el deseo. Si yo andaba detrás del deseo, yo lo relanzaba con la intervención. Se trababa en un punto a nivel transferencial y en algún sentido por la intervención del analista se relanza y se relanza, se relanza. Esa sería la tarea de relanzamiento deseante en cierto momento teórico.
si tenemos la suerte de contar con el deseo. Después, como les dije, en la medida que se profundiza, la pulsión no siempre se lleva bien con el deseo, y lo que vamos a tratar de hacer es ver cómo maniobrar con esa otra dimensión. Yo les estoy poniendo en práctica cierto modo de movilidad teórica cronológica e incluso terapéutica, porque hay temas que son abordables más tarde. El timing es un tema fundamental, y yo puedo ir a la búsqueda del deseo, pero si se traba, como pasó ahora con Internet, yo tengo que sustituir la búsqueda por otra dimensión que será, bueno, que eluda esa traba y que me permita una especie de operatoria directa con la pulsión. Esta es una clínica muy diferente la que se plantearía en el tratamiento de la pulsión, y que hoy en día es probablemente más relevante o más significativa que la tarea con el deseo, porque no adhiere tanto al significante, al sentido. Es como si yo me pongo a pensar, ¿por qué se cortó Internet? Yo qué sé. Yo tengo que resolver alguna dimensión que irrumpió y lo modificó. Y eso que irrumpió lo tengo que tratar de maniobrar de alguna manera, a ver si lo reconecto con el discurso, con el habla, con la significación. Sea en la psicosis, supónganse en una experiencia productiva, psicótica, alucinatoria, delirante, que yo la pueda volver a llevar a un plano donde la significación adquiera otro recurso o otro tipo de posibilidad expresiva. Pero mientras eso no adviene, yo voy a tener que trabajar con lo disponible, que sería que persista el tratamiento, que se continúe en transferencia, que se sigan dando los encuentros con el analista. La otra cuestión a tener en cuenta, y como discriminación, después vamos a recorrer algunos términos a discriminar, es diferenciar lo que se llama la demanda, que esto viene, probablemente es un derivado de la lengua francesa, más que un uso local, aunque ya está incorporado y se puede decir en castellano demanda, pero la demanda vendría a ser, en el uso psicoanalítico, que es como un pedido, una expectativa, pero en el uso psicoanalítico es la manera en que el deseo se hace manifiesto en el preconsciente. Estoy tomando primera tópica y bueno, yo lo que sé del deseo es que piden algo, alguien pide algo. Yo no sé lo que pide, tampoco voy a creer que lo que pide es exactamente ligable al deseo, porque es muy manifiesto. Es decir, que si alguien viene, por ejemplo, me estaba acordando hace muchos años atrás, voy a dar un bosquejo de la situación, me consultó un hombre que había tenido una polio en su infancia y quedó bastante discapacitado. Y un hobby que tuvo este hombre, que era muy inteligente, muy particular, era coleccionar autos. Como discapacitado, él podía acceder a autos baratos, importados. Tenía una colección, los iba comprando, cada tanto le daban el permiso, y el transcurso de su análisis fue desde que tomó la decisión de encargar su último auto, decía él, que era un Mercedes-Benz descomunal con asientos de cuero y con 20.000 tecnologías de época, etc. Y el análisis duró desde que pidió el auto, lo encargó, hasta que lo recibió. Ahora, yo no voy a creer que eso es el deseo de este hombre. Yo lo que sé es que esa es la demanda, es en cierto modo la ilusión de tener esa potencia, esa movilidad, esa desenvoltura,
que en realidad más que conseguir los autos fue la habilidad que tuvo para ganar suficiente guita para comprar todos esos autos, que se lo consiguió al final, y era su experiencia sublimatoria de su parálisis, que era un desastre. Es decir, él de algún modo, si ustedes quieren, voy a forzar muchísimo, si su síntoma era coleccionar autos carísimos, lo había conseguido. ¿Por qué consultó entre el último auto que había comprado, que no era nada feo, pero este Super Mercedes-Benz, para él significaba un salto cualitativo? Les muestro esto para ver que si alguien quiere cualquier cosa, una casa, un lavarropas, un objeto cualquiera, ese es el plano de la demanda. Puede ser un novio, una novia o lo que fuese. Ese es el plano de la demanda. De ahí yo tendría que partir para llegar al deseo, que es una cosa, ya les digo, solo revelable vía alguna interpretación. Ahora, la demanda es definida por Lacan, esta que les estoy diciendo, genéricamente, si bien porta y tiene relación con el deseo, en sí la demanda o toda demanda es de amor. Es decir, que es la expresión narcisística de la expectativa de completamiento yoico. Es como si se me alteró el formato narcisista del yo, y yo salgo a tratar de arreglarlo vía el amor. Por supuesto que el amor incluye la cuestión del deseo, pero el amor en sí es mucho más expresivo de lo narcisista que del deseo. Ahí les voy a dar una consideración singular. La transferencia tiene mucho que ver con el tema amoroso, es el plano imaginario de la transferencia. Yo, en la tarea analítica, se pone en juego el amor al analista y se pone en juego la idea de que en algún sentido en ese soporte es que se despliega el análisis, pero si es puro amor, aunque sea con vestiduras intelectuales o como si fuese un amor al saber o un amor a lo que fuese, no nos revela el deseo, porque el deseo es como si uno tuviera que declinar el amor para alcanzarlo. Por eso hay una entidad clínica freudiana que Lacan retoma, que es el cuadro de amor de transferencia, que es un cuadro donde todo se reduce al amor al analista. Y ustedes saben que la configuración del amor de transferencia, esto es un tema interesante para la clínica de la psicosis, tiene una cualidad netamente erotómana. Es decir, en realidad no es el amor al analista, es la demanda que el analista ame al sujeto. Es decir, es como pasa en la erotomanía, que es una entidad paranoica que ustedes conocerán, pariente femenina de la celotipia masculina, que es un cuadro donde la exigencia, esto le interesó mucho a Lacan porque viene de Clerambault, que era su maestro de psiquiatría, y él estudia los tiempos de la erotomanía. Entonces hay un momento de certeza exagerada de que, sí, acá hay una pregunta, ¿por qué el deseo aparece con la declinación del amor? Ahora la voy a tratar de desarrollar, pero les termino de plantear el amor de transferencia como erotómano. Porque la exigencia es que el otro la ame a ella o a él, no le demos género para no tener problemas. El que debe ser amado es el sujeto en la demanda amorosa del amor de transferencia. Cuando eso no acontece, entramos en otra fase que de Clerambault la describe bien, que es la agresividad, la violencia. Aparece más, si se quiere, cierto ribete de odio. Por eso, en la erotomanía como estado paranoico, termina habiendo un hecho agresivo directo hacia el supuesto amado y termina la intervención policial en juego. Así como en la celotipia
termina habiendo un femicidio. Lo estoy poniendo desde otra perspectiva de la paranoia. La erotomanía es esa entidad, por ahí ustedes la vieron, pero hubo una película famosa que era Atracción Fatal. Un tipo que Michael Douglas seduce a una mujer, bueno, es muy largo de desarrollar, pero esta mujer, bueno, hay escenas de alto valor amoroso. Es muy interesante esa película porque está toda la trama del origen de la erotomanía de esta mujer. Termina queriendo agredir, matar a la esposa, hacer cualquier desastre, porque se revela la dimensión no simbolizada y directa de la pulsión, y la pulsión en su estado descarnado es de descarga, es de muerte. Es decir, fracasó la simbolización, no se contiene en un hecho amoroso, aparece más la cara del odio del amor. Esto tiene que ver con cierta modificación que hace Lacan al tema del amor, que lo denomina odio-amoramiento. Es decir, que detrás de todo amor está el odio. El sentimiento inicial, originario, es de odio. Después se construye el amor. El amor, en ese sentido, cada vez que se disminuye, aparece la otra cara, que es la del odio. ¿Por qué les digo todo esto? Porque ahí se ve bien que si en las oscilaciones amorosas, por la pregunta que enviaron acerca de por qué el amor es contrario al deseo, porque el deseo es el relevamiento del estado amoroso pasional. Es después del metejón inicial, de la luna de miel, del romance, del supuesto amor a la lista, es un genio, es bárbaro, etc., tiene que surgir un relevo que es el deseo. El deseo ligado, entonces pasamos a otro orden del amor, el amor de una pareja que ya no es la calentura inicial, el estado pasional, ya pueden entrar algunas objeciones, ya puede sostenerse por otra razón, que esa sí sería interesante de descifrar por el lado del deseo. ¿Por qué uno elige a tal persona y no a otra? A pesar de las objeciones, sin caer en estados de, digamos, de odio o agresividad directa o sin separarse. Ahora, ese otro nivel es mucho más simbólico. Es otro orden del amor. Si ustedes quieren, el amor se puede separar en diferentes categorías. Bueno, el banquete de Platón está bien desarrollado, Lacan lo retoma. Hay amores pasionales directos y hay amores que son de otro orden, amor filial, fraternal, a la madre, incluso a la propia pareja, que no es amor-pasión, es otro orden del amor. Y el otro orden del amor se da en base a la posibilidad deseante, es decir, que la pulsión no aparezca descarnada, que logre articularse con un deseo, es decir, con la simbolización, y se soporte como en otro nivel acerca de ese objeto. No es que no haya amor, es otro orden del amor. Yo podría decir que está atenuado por la vigencia deseante. Si ustedes quieren otra orientación del mismo tema y que es muy de la clínica psiquiátrica, por ejemplo, la famosa bipolaridad, venga de donde venga, de los genes o de la historia o de lo que fuera, plantea una descarga directa pulsional, para arriba o para abajo. Es decir, pasamos del éxtasis al desastre. Tenemos muchas referencias sociales, culturales, muchos paradigmas de lo bipolar. Pero ¿qué pasa en la bipolaridad? Les vuelvo a aclarar, venga de donde venga, no tiene la amortiguación de una simbolización capaz de que el deseo regule las intensidades. Que a un bipolar se le pueda plantear, bueno, por algún camino donde logre construir un deseo, voy a aflojar, no me voy a ir ni para arriba ni para abajo. Ni voy a gastarme toda la guita timbiando, ni me voy a suicidar.
Y eso requiere un amortiguador, es como si uno dijese, claro, el bipolar anda por la vida sin amortiguadores. Imagínense un auto que no tenga ni elásticos, ni amortiguadores, ni nada. Todo vuela para arriba o para abajo con cada bache. Mucho más en Buenos Aires, donde no hay un contexto, una ruta buena, un entorno que le haga de amortiguador supletorio, o alguien que lo contenga y le diga, pará, esto no lo hagas, no chupes más, o no fumes más, o alguna forma de atenuación simbólica. El regulador y atenuador simbólico por excelencia es el deseo. Con eso ustedes verán que tanto el problema del inconsciente vigente como del deseo vigente es un problema cultural, porque hay culturas y sociedades donde el inconsciente tiene más lugar, la reflexión, la duda, la cultura, la relatividad de las cosas. Y hay culturas donde se expulsa el inconsciente, con lo cual nos vuelan la transferencia en su mejor versión, y nos quedamos directos con la impulsividad. El just do it, en cierta cultura, es, ¿para qué vas a dudar? Anda y hacelo. El acto como privilegiado culturalmente. Cuando una cultura privilegia el acto de esa manera, no hay tanto lugar para el psicoanálisis, es decir, para el deseo, para el inconsciente. Freud en algún momento lo dijo cuando se quejó en ese entonces de la American Prosperity, el desarrollo previo a la crisis del 30, que después se fue todo al diablo, diciendo que no da lugar al psicoanálisis, porque el deseo de mejoría hacía que muchos investigadores que lo rodeaban investigan cómo curar rápido para que el tipo pase a vivir tan bien como da el confort de la sociedad americana. ¿Cómo uno no se va a dar el lujo de tener un auto descomunal o de tener mucha plata o de un ascenso social rápido si la sociedad lo permite? Bueno, en ese sentido Estados Unidos no era Austria. Igual no les fue bien a ninguno de los dos, pero no importa. Vean que hay culturas donde hay más lugar para una reflexión y culturas donde no. Lo mismo pasa con ciertas cuestiones religiosas o ideológicas militantes. No hay lugar a la alternativa deseante. En cierto modo, el psicoanálisis vino, y esto es una lectura romántica, a intentar promover la existencia del deseo. Hasta los años 20 o por ahí, donde todo esto entró en crisis en la teoría freudiana y descubre la pulsión de muerte. Es decir, es como si fuese una especie de gesto freudiano, que así un poco lo dice Lacan, de anteponer el inconsciente a lo que pulsaba desde lo real. Porque Freud trajo el inconsciente y lo plantó ahí y dijo, démosle oportunidad a la existencia del deseo. Acá les estoy tratando de mostrar cómo si uno abre una dimensión, da posibilidades, aparecen cosas que si uno no da esas posibilidades no aparecen. Por ejemplo, si una consulta psiquiátrica tiene un psiquiatra que escucha y que da un tiempo prolongado y hace varias entrevistas, va a ver aparecer cosas que son bastante diferentes a que si uno atiende en 15 minutos y da un psicofármaco. Eso es obvio. Ahora, yo acá me introduciría en una cuestión que es interesante, entendidas estas tres dimensiones que les planteé de política, estrategia y táctica, que es el concepto de dispositivo. Nosotros cuando nos plantamos en una consulta, de lo que sea, construimos un dispositivo. El dispositivo es un tema universal, no es solo psicoanalítico, es un tema muy estudiado por Foucault, y es esa posición particular con la cual uno arma algo. Por ejemplo, esto también va
variando en el tiempo. La posición del analista es, bueno, en un lugar, hacer una consulta. Les digo un lugar porque hoy en día ya el lugar cambió, pero pónganle en un consultorio. Y esto casi hay una variación cómica de cómo es el consultorio y cómo son las cosas que caracterizan una consulta, porque en los años 70 había que tener, no sé, una campera de cuero y una buena pipa, y si se podía barba. Después hubo que sacarse la barba, dejar la pipa y cambiarlo por un habano doblado, como hizo Lacan, para que no sea igual que el de Freud, que era recto, el de Lacan era doblado. Que no era porque él lo doblaba, sino que hay un tipo de habano que viene con ese formato desde Cuba. Ahora, ¿cómo es el dispositivo general? Que ahora también es relativo, pero el analista generalmente tenía a sus espaldas una frondosa biblioteca. Como yo tuve que transitar muchas entrevistas, nunca faltaban las obras completas de Freud en inglés, Strachey, y todo el Amor Ortu y todas las versiones de Freud, como para mostrar al que consulta que hay un saber. Y con esa cosa por detrás se pretendía construir el sujeto supuesto saber, es decir, este sí que sabe y lo que me diga está avalado por todos esos textos que tiene en la espalda. Ahora, ese dispositivo, como ustedes notan, yo se los parodio porque de algún modo así lo plantea Foucault. Foucault dice, el dispositivo es todo, es lo edilicio, la arquitectura, los discursos, lo dicho, lo no dicho, la filantropía que afecta a esa actividad, la financiación, los intereses en juego. Es larguísima la lista e interminable. Eso es un dispositivo. Ahora, si uno lo restringe y cree que es estático, no conceptualiza lo que es la dinámica de un dispositivo. ¿Y cuál es la función del dispositivo? Es dar una oportunidad a que se expresen cosas, a que yo pueda hacer mi exploración semiológica, a que yo pueda hacer una cierta orientación diagnóstica y a que se desencadene un inicio de análisis. Interesa si es en un consultorio de Barrio Norte, Villa Fiorito, o en un hospital, yo les diría que no. Sin embargo, se creyó en una época, o se cree, depende de dónde, que tiene que ser en cierto lugar de determinada manera y con un tiempo determinado. Consideremos esta figura del dispositivo como con relación a una práctica. Por ejemplo, parte de un dispositivo, no pongamos terapéuticamente, sino en la tarea analítica, si yo incluyo o no dimensiones extraanalíticas en una investigación psicoanalítica. Si tengo en cuenta autores que son no psicoanalíticos, por ejemplo, filósofos, o por ejemplo, neuroinvestigadores de las neurociencias, o por ejemplo, argumentos históricos o sociales. Y yo les diría que pueden seguir así viendo que lo que se puede meter en cualquier investigación abarca todo, debiera abarcar todo, pero observen cuando se restringe de más un dispositivo. Por ejemplo, que no se pueda incluir ningún autor que no sea lacaniano, o que no se puede incluir ningún comentario acerca de fulano o mengano porque está proscripto. Ahora, ese tipo de matices hacen a la construcción del soporte de nuestra semiología psicoanalítica y el soporte de la posición de intervención. Es decir, que desde ahí me apoyo yo para poder intervenir. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, ahí viene a jugar cómo se desenvuelve una tarea analítica. Yo no se los plantearía de un modo absoluto, pero digamos, tiene una apertura, que son las entrevistas preliminares. Esto ya requiere
vuelvo a aclararles de que ya estoy construyendo un dispositivo. Voy a decirle a la persona algo acerca de, bueno, vamos a encontrarnos algunas veces antes de iniciar el tratamiento. Ya eso define una posición. En una época no se fomentaba, se hacía una entrevista y al diván, pónganle. El diván es otro objeto complejo para discutir, pero Lacan reflota el tratamiento de prueba freudiano y las entrevistas preliminares. Freud hacía un tratamiento de prueba para verificar la instalación de la transferencia. Lacan lo hace para ver si hay entrada o no en análisis, que sería pariente de la instalación de la transferencia. Si hay una disposición a analizarse, si hay una posibilidad de transformar la demanda con la que el que consulta viene en demanda de análisis. ¿Y cómo lo verifico esto? Bueno, yo necesito primero tener la oreja disponible y la teoría por detrás que me haga ver que cuando yo diga algo, cualquier cosa que diga, a ver qué responde el otro. Y en base a la respuesta yo verifico si prestó atención, qué le interesó, cómo fue, de qué me habla, qué me responde el inconsciente esencialmente, que lo tengo que leer ahí. Es decir, que si yo empiezo a ver que la respuesta del otro frente a la más mínima intervención es de algún modo como contraria a la voluntad de analizarse, voy a reconsiderar si lo tomo o no en tratamiento, o debiera pensar de esa manera. Ahora, la cuestión a tener en cuenta es que después de esa fase de definición, entrevistas preliminares, tratamiento de prueba, viene la iniciación del análisis, que no es en el diván ni todo eso necesariamente, puede serlo o no serlo, sino es en que haya una producción que haya puesto en acción la mostración del deseo, en el mejor de los casos, y si no, la dinámica de la pulsión. ¿Y cómo está interactuando esto con el analista? Acá viene una decisión importante. Si uno a la transferencia esa que yo les doy tanta jerarquía, ¿la interpreto o no la interpreto? Si me meto con la transferencia, como puedo hacer una escuela inglesa, que todo transcurre ahora, aquí, conmigo, me estoy metiendo en un terreno contrario al pensamiento de Lacan. No quiere decir que no funcione, pero estoy usando un modo particular de abordaje. Es decir, ahí les muestro las diferencias de dispositivos. El dispositivo clásico inglés, cierto, dispositivo inglés kleiniano, meltzeriano, sería un autor que depuró más la cuestión todavía, y que acá se llegó a tener una fuerza particular, planteaba una alta frecuencia de sesiones, que todavía en algunos lugares del mundo se exige, 4 o 5 veces por semana, con un tiempo determinado y con una modalidad interpretativa permanente basada en la transferencia, y si quieren duplicar la apuesta, usando todo el tiempo la contratransferencia, es decir, lo que yo siento me hace sentir, a mí me parece que, es decir, una especie de imposición transferencial intensa, basada en la subjetividad del analista. Y no es exageración esto, aunque Max se sonría, existe y sigue circulando. Ahora, la otra posibilidad es que no haga nada de todo eso, que no preste atención lo referido a mi persona, que en realidad juegue más en la escucha a ver hacia dónde se dirige el deseo, la pulsión o lo que sea que provenga del analizante. Bueno, tengo cierta tentación de contarles lo que dice Lacan sobre el amor y todo esto en el banquete, que tomando el banquete de Platón, cuando toma un personaje
que se llama Alcibíades, que irrumpe declarándole el amor a Sócrates, y Sócrates le dice, no, no es conmigo la cuestión, es con Agatón, que era otro tipo que estaba ahí. Es decir, ahí lo toma como ejemplo de la posición analítica. Sócrates se dio cuenta que la cosa no venía con él, es como si uno declara el amor a alguien, supóngase a cierta novia, y en realidad el objeto del amor es el padre de la novia, que tiene mucha guita o que tiene algo. Es decir, que si se ve la diferencia entre esa demanda amorosa y hacia quién se dirige, no es que se resuelva, pero por lo menos se sabe con quién no es, y se habla de cierta otra dirección a mandar la cuestión. Es decir, que la intensificación del amor transferencial se envía a donde corresponda. Yo puedo no saber a quién corresponde. Sócrates supo en ese momento quién era el otro. No sé si se terminó ahí, pero por lo menos sabía que en ese momento era por otro lado. Ahora, esto, les voy a dar una alegoría que yo a veces uso, es un poco prosaica, pero bueno, vale la pena tomarla. Es como la posición del torero y el toro. Cuando el toro embiste, lo mejor que puede hacer el torero es ofrecer su capa, no su cuerpo. Es decir, tomar la movida de embestida del toro con el señuelo, que es la capa, con un ropaje de presencia que no es la presencia de... Hay que correrse de ese lugar. Que esto es un consejo general para los terapeutas, no es conmigo el lío, el amor, la agresividad, la cuestión. Yo lo tengo que llevar a otro lado. Y esto requiere mucho del análisis del terapeuta o de la convicción del psiquiatra. Es decir, por ejemplo, conozco casos de pacientes que hacen regalos muy valiosos a sus médicos, psiquiatras y psicoanalistas, y que en realidad los regalos, no les digo que es absolutamente así, pero son siempre sospechosos. Es decir, siempre son caballos de Troya. Es decir, claro, son tentadores o pueden seducir al analista, pero sepan que cuando hay mucho regalo, está tapando otra cuestión. No quiere decir que haya que tomar una posición absoluta, pero hay que tener en claro que esto no es conmigo. Por eso las fórmulas que Lacan juega en relación a esto es algo así como una especie, no tomes lo que te ofrezco porque no es eso. No es que él lo ofrezca, pero está ofrecido en la presencia. No tomes lo que te ofrezco porque no es eso. Y en cierto modo te pido rechazar lo que te ofrezco. Es decir, algo así como, no me tomes a mí, vayamos a trabajar psicoanalíticamente, estamos para otra cosa. Esto que se dice fácilmente muchas veces no es sencillo de llevar adelante. Ahí entra a jugar un concepto muy particular que teórico. Yo les voy tirando conceptos que habrán escuchado, que es el famoso deseo del analista. El deseo del analista no es un deseo estándar, porque los deseos comunes, incluso el del analizante o el de cualquiera, se soportan una fantasía. Es decir, que es un deseo eventualmente formulable y realizable, más o menos cercano al deseo inconsciente, póngale. Pero el deseo del analista está desprovisto de fantasía. Yo no debiera tener ningún otro propósito que analizar. Es como si lo que quiero es que el análisis funcione, nada más. Entiendo que es un poco sobrehumano el planteo, pero yo soy, y a otro término lacaniano, el agente de un discurso. Es decir, yo lo único que hago es motivar que aparezca ese discurso del analista, que no les voy a hablar de todos los discursos porque es complejo, pero algo que de alguna manera, les diría groseramente, me haga saber un poco acerca de la verdad. Que haya un insight. Que
que eso se juegue de un modo que revele algo, que no sea una práctica de cierre, sino de apertura a algún grado de relevación que llamaríamos insight. ¿Cómo aparece eso? Bueno, ahí creo que es interesante, importante a partir de Lacan, es que no hay ningún proyecto previo. Hay una famosa frase, les digo otra frase famosa, de que se suele decir que en realidad es freudiana, que la describe Freud en un artículo que escribió para una enciclopedia, pero se le atribuye a Lacan, que es la cura viene por añadidura. Es decir, nadie quiere curar a nadie, alguien se cura. Es decir, no hay un propósito de cura. Yo analizo y se curan, si tengo suerte. Es decir, no es un propósito inmediato. Esto es para una reflexión amplia acerca de la intervención del psiquiatra, del médico y del quehacer en general. Cuando uno se dedica a hacer lo que hace, la cosa sale, pero no hay que desviarse de la ética de que estoy ahí para eso. Y todo esto que les planteo son máximas muy interesantes, pero nada sencillas de llevar a cabo. Cada 2 por 3 uno tropieza accidentalmente con que no le sale, le fracasa, no funciona. Y yo una cosa que les diría en ese sentido es que si esto más o menos funciona a lo largo del tiempo, se produce un análisis, podríamos decir. ¿Cómo lo verifico? Bueno, hay otras fórmulas teóricas. Se atraviesa el fantasma, se transita la fantasía. Descifro algo digamos, de aquello que está determinando a ese sujeto. Si tengo suerte, algo de su deseo. Si tengo menos suerte, aunque sea la pulsión. Y hay una producción, esto es un requisito más lacaniano, de que tiene que haber alguna producción ligada al fin de análisis, me estoy acercando al fin. Lo hice rapidísimo y esto toma años. Y es que haya algo que haya salido de ahí. Por ejemplo, en cierto momento Lacan dice un analista. Es decir, que alguien haya logrado ser analista a partir de su análisis. Esto habría que verificarlo después. No es fácil. Es como... No alcanza con que haya llenado las fichas, que haya cumplido el puntaje, que haya... Depende del requisito, que haya hecho el pase, yo qué sé. Tiene que operar como analista. Y a la vez tiene que ser congruente con el modo de ser de esa persona que lo llevó a ser analista. Ese sería el ejemplo del analista. En otros casos es otra la cuestión. Pero si uno hiciera una fórmula muy general de la expectativa que yo tengo en un análisis, se lo voy a plantear muy condensadamente en realizar simbólicamente lo imaginario. Es decir, que si yo en mi fantasma mi fantasía tengo cierto proyecto, lo tengo que realizar para que sea eficaz en cuanto a que me permita jugarlo en la realidad, vivirlo, pero tiene que ser simbólicamente y el imaginario necesariamente va a tener una dimensión fallida. Tengo que acordarme de lo incurable. Esto de lo incurable tiene que ver con no tener la expectativa de que todo quede resuelto. Es decir, que quede como lo incurable necesario, que son, bueno, lo que Freud de algún modo define como las miserias cotidianas, o lo que se plantea como aquella dificultad que tengo por alguna razón y la voy a tener que aceptar. Es un equivalente a aceptación de la castración, de la cuestión de un límite a mi posibilidad de hacer todo lo que se me ocurra.
La otra cuestión interesante dentro del tema del fin de análisis es que solo se puede evaluar y se ve su eficacia en la medida que se produzca. Es decir, es muy común que un análisis en curso alivie, por lo que ya vimos en otras reuniones, de que hay un efecto de alivio en la transferencia, hay alguien que me escucha, alguien que me quiere y lo quiero, y todo ese tipo de cuestiones acerca de qué alivia en el análisis en curso. Pero yo tengo que validar que terminado el análisis, eso perdure y se sostenga en otra dimensión que no sea yo, que no sea el analista. Por eso, si bien es debatible si el análisis es terminable o interminable, siguiendo incluso a Freud, para Lacan habría una terminación de análisis, que en realidad es cómo se desmonta todo este dispositivo, cómo se desarma la transferencia que hemos armado, que se ha construido, cómo se deshace, se destituye al analista, y en algún lugar, bueno, Lacan da a entender que queda como algo, no sé, se suele decir como una prenda en desuso, como un sobre todo viejo que puede estar en mejor o peor estado, pero que ya no voy a usar más. Ahora, esa destitución no es un tema sencillo porque es un momento donde el sujeto se va a tener que hacer cargo de su cuestión. Estamos hablando del final del camino, porque si no se vuelve un análisis interminable, y de hecho existen análisis, todos tenemos experiencias de análisis que duran añares, y probablemente no sea lo mejor, salvo que sin ese análisis el analizante no pueda resolver sus propias cuestiones. Pero ahí vendría el problema de si eso es un análisis a esa altura, o es otra cosa. Todos conocemos muchos casos que se va por otros motivos. Me acuerdo un caso, por ejemplo, para darles como ejemplo, tanto en un fin de análisis como en el análisis en curso, yo no voy a dejar de ir porque para mí ir es ir a ese barrio, tomarme el cafecito anterior, salir de la sesión y pensar, entonces todo eso a mí me interesa y no lo voy a abandonar. O el otro que ya termina el análisis y tiene que hacer el duelo de todas esas cuestiones, del cafecito al que iba, de las reflexiones después del análisis y de cómo resolver su cuestión que no sea con esa posición protésica que el analista tiene que ocupar. Ahora, esa no es solo la prótesis analítica, la psiquiátrica también. ¿Cuándo dar de alta a alguien? ¿Cuándo terminar una internación que ya no es necesaria? ¿Cuándo abandonar una posición de organización gozosa para que el otro se libere? Bueno, todo esto son temas netamente clínicos y no tienen indicaciones específicas. Lo que sí tenemos que hacer es tener en claro que un análisis tiene que tender a terminar. La intervención del analista tiene que tender a terminar. Acá lo aplicaría sin defender ni tomar partido neto acerca de las que ustedes deben haber escuchado dentro del pensamiento lacaniano, las sesiones breves o los cortes de sesión. Ustedes noten que son terminaciones, son cortes. Es decir, estoy usando mucho la herramienta de corte, como apostando a que si se corta va a andar mejor. Cosa que es interesante. Ayer estaba escuchando, por ahí es pintoresco esto, lo deben haber escuchado ustedes también, de que la vacuna que están haciendo los ingleses, la de Oxford, por accidente parece, dieron media dosis y fue más eficaz que la dosis entera, lo cual reabrió
toda la investigación clínica. Quiere decir que tenemos la lacanización de la vacuna breve puede más que la extensa, cosa que es muy interesante, porque de algún modo plantearía que lo poco a veces es mejor que lo mucho, lo cual es contrario a la avidez de la pulsión. Porque la pulsión siempre pide mucho, mucho tiempo, mucha bola, muchas sesiones, pero cuanto más peor. Y quizás podamos hacer un planteo muy amplio de que la clave de todo lo que estamos viendo es soportar la castración, que vendría a ser hacer un corte que se pueda hacer fructífero, que, por ejemplo, hagamos toda la lista, que el desprendimiento de los vínculos primarios nos lleve a cierto grado de libertad, que cierta terminación de etapas nos lleve a una etapa diferente, de lo que sea. Pero esto es una apuesta teórica que está muy ligada al pensamiento de Lacan, porque está muy basada en el propósito de que las cosas se hagan para que sean concluidas, y que la conclusión requiere de la terminación. Ahí jugaría un poco con cierto efecto muy propio del pensamiento de Lacan, que primero puede venir el corte y después la conclusión. Es decir, que sin corte no hay conclusión. Sin acto de corte no concluyo. Concluir en relación a un darme cuenta. Y así vemos, por ejemplo, los que tenemos mucha experiencia en reanálisis, personas que se analizaron 2, 3 veces o a veces más, como no hubo un corte adecuado en ciertos análisis, ciertos temas no se abordaron nunca, porque solamente a través de una nueva etapa se pueden llegar a abordar. Yo una cosa que les diría dentro de esta línea, quizás para completar las ideas, por ahí si surge alguna pregunta, como para que podamos responder en los minutos que quedan, pero les diría que en algún momento a Lacan le hicieron la pregunta de si el psicoanálisis es una ciencia. Es una pregunta atormentadora para todos, para Freud, que quería que sea. Yo creo que Lacan en alguna medida quería que sea una ciencia, pero él en esa oportunidad respondió que es una praxis, que es una práctica. Ahora, ¿qué es una praxis? Que es un término muy, me parece, setentista, de la militancia, praxis revolucionaria. Es una especie de una acción, de un hacer, que implica una teorización, pero que solo la teorización adquiere cierta eficacia en la medida que se produce una acción. Es decir, no es solamente una elucubración, es como una necesidad de que la elucubración entre en acto. Y ese acto, bueno, ser reconsiderado, evaluado o liberado, porque muchas veces no queda claro cómo terminan las cosas. Yo siempre tengo como referencia un historial prehistórico de Freud, creo que era Isabel de R., era uno de los prepsicoanalíticos, donde se encuentra, después de terminar el tratamiento de Isabel, se encuentra con una pariente, no me acuerdo si era la madre o alguien, y le dicen que está mucho mejor, pero lo que guarda es un gran resentimiento hacia él. Y lo que Lacan dice, bueno, esto va a garantizar la cura. Ahora, ¿nos bancamos terminar una experiencia que el analista soporte ser más o menos no querido, por no decir odiado, o resentimiento? Sí, de hecho pasa igual aunque uno quiera o no quiere, pero no siempre esperen un happy end. Tengan en cuenta que a veces, como dice Freud, eso va a ser bueno porque si lo seguía amando a él,
no terminaba de... a ver, ahí hubo una pregunta que yo no la veo desde acá. ¿Ustedes la ven? Sí, de Claudia Villafani, que dice tiempo de ver, comprender y concluir, los tiempos del análisis. Sí, bueno, esos son, creo que la que pregunta sabe algo de Lacan y tiene que ver con los tiempos lógicos del acerto de la certidumbre anticipada. Este complejo título es para un artículo muy matemático que tiene Lacan, donde un poco con un problema matemático llega a plantear esto que yo les dije, que hay diferentes tiempos, pero que implica el acto, el tiempo de llegar a algún grado de conclusión en el sentido de comprensión. Pero si yo no hago el movimiento, no voy a saber nunca cómo resolver cierta cuestión. Bueno, volviendo a lo que le estaba diciendo, por eso esto es una praxis. No es que no haya una teoría, la teoría es enorme. Me acuerdo en un debate con un filósofo que seguía a Badiou, que medio planteaba que era curiosa la posición, decía, pero todo este enorme conocimiento lo vamos a usar solamente para curar a algún tipo, a alguna mujer, a alguien. Entonces llevaba la idea que habría que llevar todo este conocimiento a la idea del arte, de la revolución, de la transformación política. Pero los que hacemos clínicas discretas, no necesariamente televisiva o de difusión o de, no sé, de ganancia de imagen, nos dedicamos mucho tiempo a cada uno de los analizantes, que no pueden ser más que algunos, unos pocos, no centenares a lo largo de la vida de un analista. Y como última cuestión, quizás para, no sé, para abrir, a ver, hay más preguntas, a ver, ¿las lees vos? Porque... Vale. Damasia pregunta cómo definiría el deseo. Y la otra, Silvia. Silvia, ¿cómo se llama el artículo de Peskin sobre la dificultad de definir cuadros nítidos? Es acerca del diagnóstico psicoanalítico, está en la revista de UCES y aparece en internet y lo pueden bajar. Ahora, es una buena pregunta para terminar la definición de deseo. En realidad, la base del deseo es freudiana. Freud, y un poco la estuvimos viendo en clases anteriores, pero la idea de Freud es que el inicio de la formación psíquica desde la perspectiva simbólica del sujeto es la construcción de un deseo. Es decir, de construcción de una secuencia simbólica de huellas némicas, sería en Freud, en Lacan sería significantes, que hacen que se pueda rehuir transitoriamente la experiencia de terror o de dolor por vía de una alucinación que es la construcción de la evocación de una alucinación que alude a la experiencia de satisfacción. Es decir, que el primer modo de recurso psíquico para soportar el embate del hambre, pónganle, de la necesidad, es construir la alucinación deseante, pasa a ser deseante en la construcción de la alucinación, con la cual el bebé puede postergar el llanto un rato. Es decir, si no está la teta, puede alucinar que mama la teta. Esa capacidad alucinatoria evocativa es la semilla deseante inicial de la teoría freudiana. Esa alucinación luego en Freud evoluciona y se vuelve identidad de pensamiento, es decir, que esos pasos del armado del deseo son la base de la posibilidad de pensar. Yo aguanto un tiempo porque puedo construir un deseo,
por supuesto no es consciente, es inconscientemente se plantea, pero una vez construida esa propiedad deseante, hace de motor general de toda la evolución simbólica del sujeto. Es decir, podríamos decir que el motor, esto es Freud del capítulo 7 de la interpretación de los sueños y el proyecto, el motor de toda producción psíquica es un deseo sexual, infantil, reprimido, es decir, cuya semilla inicial está en ese primer modelo de deseo. Ahora, lo que sigue pasando después con el deseo, que es ese motorcito inicial, esa semilla simbólica de la construcción de la subjetividad, es que, acosado por la pulsionalidad del sujeto, busca su satisfacción en un universo de objetos. Entre otros está la madre, o está lo que puede ser y lo que no puede ser. Pongamos en el caso del varón, y la mujer también, el pecho materno, sería como una especie de objeto primordial unisex de cualquier sujeto. Después hay que lograr pasar de ese objeto inicial de satisfacción, que es el pecho materno, a alguna forma de satisfacción que no quede tan primaria o tan oral, sería. Y a partir de ahí vemos que el deseo evoluciona hacia formas motrices de otras muchas dimensiones, pero la semilla inicial está ahí. Luego estará como reconducida en la resolución edípica, teórica, y que sería en definitiva un motorcito inicial simbólico que mueva toda la estructura. Es decir, con lo cual cada vez que yo digo deseo, y dije deseo en la charla, y digo deseo, estoy aludiendo a la capacidad de simbolización. Que algo no sea la cosa directamente, sino que haya un paso previo. Y termino con un comentario, no sé por qué me acordé de un tipo religioso muy inteligente, que yo no sabía por qué era tan religioso, y él me terminó diciendo, buscando la raíz primaria de su religiosidad, me terminó diciendo, porque cuando yo rezo, evito abalanzarme a la comida antes de poder pensar algo. Es decir, el rezo mínimo inicial podría ser un modo muy precario de darse cuenta que no hay que tirarse encima de algo de entrada. Con lo cual, uno podría llegar a decir, bueno, de un modo muy primario, las religiones, las creencias y ese tipo de dispositivos, si ustedes quieren, pueden ayudar a pensar, siempre y cuando no se estereotipen y no se vuelvan lo único. Es decir, que ni que el psicoanálisis se vuelva, como decía Freud, una Weltanschauung, una creencia absoluta, una visión del mundo, ni que las religiones sean lo único que organizan el mundo. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta o...? Creo que no. A ver. A ver, la estructura de demora, ¿qué dice? La estructura de Mora, de la que también hablaba Ulloa, allí se entrelaza la pulsión y el deseo. Sí, la capacidad de postergación. Lo que pasa es que ¿cómo hacemos para posponer? Grotescamente les decía el acto religioso. Usted se pone a leer o a rezar para que no todos se tiren encima de la comida. Ahora, lo que nos tiene que interesar a nosotros como psicoanalistas no es la moral de, che, recen antes de comer, sino cómo existe la capacidad humana de posponer la acción directa y sofisticarla hasta llegar a estas dimensiones que estamos tratando de ver, que esperaríamos de los humanos. En cualquier momento igual hay regresiones y empieza todo para atrás, pero la capacidad humana de reflexionar y algo así como posponer la acción es como la base de toda la construcción simbólica posible de la cultura y de cada sujeto.
Y creo que es un tema, si se quiere, epistemológicamente interesante acerca de la construcción de la subjetividad. Igual hay formas de funcionamiento no subjetivos, hay animalizaciones, por ejemplo, en el acto adictivo, por ejemplo, en muchas conductas sociales, el deseo se va al diablo y se producen acciones directas, pero no son las que el psicoanálisis promueve. Y en el caso de las tendencias directas, pongamos adictivas, bulímicas o de cualquier orden directo o maníacas, la apuesta psicoanalítica es anteponer el diálogo, la palabra, algún tipo de simbolización que permita, bueno, esto que la pregunta planteaba de la espera. Bueno, como les vengo diciendo, hay que terminar. Esta sería la última de nuestras reuniones. Espero haya sido motivadora. Los capítulos que tocamos son enormes y creo que por ahí lo más interesante, que un poco me estaban diciendo también, es desarrollar algo de una cuestión acerca de para qué vale la pena que un psiquiatra sepa algo de todo esto, aunque no lo practique. Y yo creo que lo último que estábamos viendo quizás es lo importante, es decir, que se dé cuenta que el encuentro implica otras dimensiones que un diagnóstico certero y una medicación o un acto de resolución urgente, para dar lugar a otras opciones. Yo por eso cuando desarrollé algunas ideas con relación a esto no planteé nunca tiene que, no sé, haber psicoanálisis, tiene que haber oportunidades de psicoterapia. Si es psicoanálisis, en algunos casos es mejor, en otros con psicoterapia alcanza y a veces sobra. Bueno. Gracias por todo, Leonardo, fue muy enriquecedor el ciclo. La verdad que nos dejó muchos aportes y fue muy clínico, fue muy práctico, fue muy, muy claro. Ajá, bueno, me alegra, el feedback es importante, especialmente en situaciones así donde, menos mal que los veo a ustedes, porque si no es un soliloquio, pero de todas maneras, bueno, para mí fue una satisfacción y como les dije la primera vez fue un retorno, porque muchos años me pasé dando diferentes tipos de cursos a residentes o en los hospitales, no solo a residentes, participación en ateneos clínicos, en un montón de hospitales, y me parece que, bueno, sí, debe seguir existiendo. Yo últimamente, sí, de vez en cuando voy a algún hospital, hay intercambios, pero en los hospitales, por ejemplo, en mi experiencia, es donde más se ve la clínica que viene. Yo he visto los primeros casos más interesantes de anorexia, de bulimia, de formas adictivas, antes de que sea plaga, en los hospitales. Nos pasábamos discutiendo qué significado darle a la inducción al vómito en una bulimia, pónganle. Y era extrañísimo el caso. Después vimos que era una práctica social frecuente y todas las cosas que se dijeron quedaron en el orden de lo, bueno, por decirlo de alguna manera, una estupidez. Lo mismo pasó con los tatuajes. Los desciframientos de los tatuajes llevan a los delirios más estrambóticos y son extravíos, porque son una plaga y creo que ya, salvo que uno remita a tatuajes de otra época, ahora no hay lo que leer ahí. Son los grafitis en el cuerpo. Bueno, seguiremos en algún otro momento. Sí, encantadísimos. Bueno. Bueno. Mil gracias. Gracias a ustedes. Chau, chau. Chao. Chao.